Buenos días muchachos, vamos a continuar con las clases de Historia Universal. Vamos a trabajar el tema de hoy, va a ser el socialismo. ¿Ya? Vamos a dividir esta clase en dos. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy, nos vamos a centrar en el socialismo utópico y la próxima semana estaríamos trabajando en lo que vendría a ser el socialismo científico. ¿Ya muchachos? Vamos a empezar hablando de socialismo. ¿Y a qué llamamos nosotros socialismo? Tenemos que saber que este es un sistema económico y social que va a desarrollarse como consecuencia de las revoluciones industriales, ¿no? Recordemos que la primera revolución industrial que se va a dar en Inglaterra va a desplazar a la mano de obra del hombre por las máquinas, y esto pues va a provocar el aumento de la mano de obra barata. Y este trabajador, este obrero, va a pasar a llamarse proletario. Este obrero se va a ver afectado, ¿no? Económicamente, socialmente, porque pues es quien va a tener que trabajar, ¿no? Y su salario pues va a ser mínimo, ¿no? No va a haber beneficio alguno que pueda, digamos, equilibrar el trabajo o el esfuerzo que ellos están desarrollando. Entonces nosotros vamos a definirlo así, como sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva, ¿ya? El socialismo no está a favor de la propiedad privada. Ellos van a criticar, es más, esto, ¿no? Cuando hablamos o cuando tú quieras, digamos, centrar la diferencia entre socialismo y capitalismo, ¿ya? El capitalismo sí promueve y defiende lo que es la propiedad privada, el socialismo no, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las bases ideológicas? ¿Qué cosa es lo que va a buscar el socialismo? Por un lado, la transformación de la propiedad privada. ¿Transformación a qué? A que se convierta a propiedad colectiva, a que todo pase a ser del Estado y por lo tanto sea repartido en partes iguales. Evidentemente no solamente los beneficios, tiene que repartirse todo, ¿ya? En la actualidad nosotros sabemos que hablamos de clases sociales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la clase media baja, porque evidentemente tú dirás, no, pero yo estoy en un colegio particular, no, yo pago una pensión, ya, pero igual nosotros pertenecemos, de repente las mensualidades de nuestro colegio no puede ser comparada con colegios que de repente pagan en dólares, ¿no? Que están en otras zonas. Entonces nosotros pertenecemos a la clase media baja. Tampoco podemos decir baja porque tú tienes comodidades que no tienen de repente algunos niños que tienen que trabajar y estudiar, ¿no? Y que se las tienen que ingeniar. Entonces, esta clase alta, por ejemplo, es dueña de empresas, es dueña de repente tienen toda una maquinaria, ¿no? Y van formando pues sus propios negocios que generan riquezas para su beneficio. Entonces nosotros sí, para los capitalistas sí está permitido la propiedad privada, ellos no, ellos promueven que la idea es que todas esas propiedades privadas pasen a ser colectivas, se repartan, ¿ya? El reparto equitativo del trabajo y sus frutos, como por ejemplo el país de Cuba, ¿no? Cuba es el único país, digamos, que en América manejaba este socialismo. Ellos, por ejemplo, sus profesionales ganan el mismo salario, todos por igual, seas doctor, seas ingeniero, seas maestro, todos ganan el mismo salario. Y todos tienen la obligación de dar un día al mes para trabajar las tierras de cultivo que van a beneficiar a todos, ¿ya? Entonces ellos, por ejemplo, sí aplican esto de aquí, ¿no? El reparto equitativo, tanto del trabajo como de sus frutos. El Estado debe ser liderado por la clase obrera, por la clase que trabaja, porque de esa manera ellos van a promover que desaparezca esa cantidad de población que no aporta, la llamada población niní, ¿no? Aquellos que ni estudian ni trabajan. Entonces, ese sector improductivo, por ejemplo, para ellos no debe existir, ¿no? Ahora, y la transformación del trabajo. Aquí yo te lo he puesto entre paréntesis, ¿no? Con un carácter científico. Recordemos que estamos en el contexto de la revolución industrial. Entonces, este carácter científico ha permitido avances en la ciencia, avances en la tecnología, que están favoreciendo. Entonces, el trabajo que tú desarrolles tiene que ir de la mano con ese carácter científico que está permitiendo que los estados se enriquezcan, ¿ya? Entonces aquí tendríamos las 4 bases ideológicas importantes del socialismo. La pregunta ahora es,
¿Por qué surgió el socialismo? ¿Por qué se dio? Tenemos, número uno, la explotación de la clase obrera. No tenían salarios, no tenían, digamos que, como hoy en la actualidad, una gratificación, una CTS. Con esta crisis en la que nos encontramos en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Aquellos aportantes a la AFP han recibido parte de es su propio dinero, ¿no? Pero que ha servido para poder equilibrar un poquito la crisis económica en la que nos encontramos. Y esto se da porque de repente contaban con un trabajo en planilla, con una gratificación y evidentemente con estos aportes, ¿ya? Si una mujer en la actualidad que tiene un trabajo y que se encuentra en planilla sale embarazada, tiene el derecho, ¿no?, de una licencia de 3 meses, ¿no? Gana con su sueldo, ¿no es cierto?, sin afectar su sueldo, su salario, ¿no? Tiene el derecho a la lactancia, ¿no?, que es un dinero que también se le va a entregar, ¿ya? En la actualidad también los papás tienen el derecho de pedir 10 días de descanso, se les da 10 días, si es que, digamos, está con una planilla, ¿no? Todos los beneficios que en la actualidad teníamos, pero en aquel entonces no era así. Es más, el obrero trabajaba diario, jornadas diarias, ¿no? No hablamos de 8 horas, hablamos desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y el salario era el mismo. No querías, te enfermabas, trabajabas, bueno, listo, no sirves. Entonces te sacaban y ponían a otro, porque simplemente eras tratado como si fueras un animal, ¿no? Aquí vamos a hablar del estado de abandono de los trabajadores, ¿no? No había un seguro social, ya no había un sistema de salud que pudiera, digamos, hacerle un seguimiento, ¿no? Y la extrema sed de lucro de los capitalistas. Y es que cuando ellos descubren, ¿no?, que las industrias están generando riquezas y está permitiendo que ellos crezcan económicamente, van a preocuparse por crear más máquinas, ¿no?, porque estos trabajadores, estos obreros produzcan más, sin importar si ellos están conformes o no, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la extrema sed de lucro de algunos capitalistas, ¿ya? Ahora, si hablamos de tipos de socialismo, vamos a encontrar dos: el utópico y el científico, que no son lo mismo, que es más, van a estar dispersos y separados porque no van a estar de acuerdo con las ideas que van a plantear cada uno. Nosotros nos vamos a centrar hoy en el utópico, ¿ya? Y la próxima semana vamos a hablar del científico. Si hablamos del utópico, vamos a definirlo así: como la voluntad de concebir ciudades ideales basadas en principios democráticos y la equidad. Ahora, ¿por qué principios democráticos? ¿Por qué equidad? Porque esas son las bases fundamentales. Este socialismo utópico, ¿ya? ¿Y qué significa la palabra utopía? Algo imposible o casi imposible de lograr, ¿no? Algo muy difícil, muy complicado. Y pues ellos planteaban de que todas las ciudades, ¿no?, sean manejadas bajo la equidad, que todo sea repartido en partes iguales. Es más, estos obreros de la primera revolución industrial, recuerda, van a entrar a las fábricas y pensando que la solución era acabar con las máquinas, las van a destruir, ¿no? Acabando las máquinas se acabó el problema, y no era así, ¿no? Porque ellos al contrario van a traer máquinas más modernas que van a poder reemplazar igual la mano de obra del hombre. Entonces, esta es la definición del socialismo utópico. ¿Quién va a ser quien le va a dar esta determinación? Algunos consideran que es Pierre Proudhon, ¿ya?, que este va a ser un gran representante del anarquismo. ¿Y qué cosa es el anarquismo? Donde dice que el Estado no debe estar controlado, ¿no?, por la clase alta, pues, ¿no? No debe haber un autoritarismo ahí. Sin embargo, quien va a darle la definición va a ser Federico Engels. ¿Para qué? Para diferenciarlo del socialismo científico, que lo vamos a ver la siguiente semana. Ahora, ¿de dónde viene la palabra utopía, ¿no? Si quisiéramos hablar de antecedentes, ¿de dónde viene? Vamos a decir, en la antigüedad, ¿no?, desde la Biblia, por ejemplo, la concepción del paraíso, nos dicen y nos han enseñado desde pequeños que si tú te portas bien, si haces las cosas como Dios quiere que las hagas, cuando tú mueras te vas a ir al cielo. Y vas a vivir en un lugar donde no haya tristeza, donde no haya que trabajar, donde tengas todo, ¿no es cierto? Donde haya felicidad, donde vas a vivir junto con los animales. Y es más, nos muestran una imagen donde estás en un área verde con los leones cerca, ¿no? Esa es la idea del paraíso, algo
imposible que podamos lograr o difícil de alcanzar, ¿no? En la Edad Moderna, ¿ya? Esta idea viene aquí tanto del humanismo como el Renacimiento. Uno de estos grandes representantes va a ser Tomás Moro, quien incluso va a escribir su obra Utopía, ¿no? Y en la Edad de Oro, ¿ya? En la época, por ejemplo, antigua, ¿no? Si hablamos del clasicismo, Grecia y Roma, ellos también plantean ciudades, ¿no? o momentos ideales, un paraíso, el Olimpo, ¿no? Donde todo es perfección. Entonces de ahí viene la palabra utopía, ¿ya? Ahora, si hablamos exclusiva del socialismo utópico, siglo XVIII, vamos a hablar de estos representantes, ¿ya? Vamos a hablar, yo te voy a mencionar a 4, Simon, Fourier, Owen y Blanc. Vamos a empezar con Simon, ¿ya? Si hablamos de Simon, vamos a decir que él va a buscar someter a la sociedad que se vio afectada con esta revolución en Francia, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que él va a plantear? Terminar con los 2 flagelos que azotan al mundo. Y tú te preguntarás, ¿cuáles son esos 2 flagelos que azotan al mundo? La pobreza y las guerras. Si es que estos 2 no existieran, muchachos, entonces no habría por qué enfrentarse, no habría por qué pelear. Ahora, evidentemente, tú puedes decir que las guerras se suscitan desde una razón principal, que es la pobreza, ¿no? El hecho de la carencia de una educación. Entonces, de aquí, él planteaba, vamos a acabar con los 2 flagelos que azotan al mundo. La pregunta es, ¿cómo podríamos hacer ello? Nunca dieron respuesta, ¿no? Desplazar el sector improductivo, porque este sector, en vez de sumar, resta. ¿Y quién es el sector improductivo? La población niní. Aquellos que ni estudian ni trabajan. Actualmente en nuestro país la población niní es el 3,5 de la población general, ¿no? Por eso vemos de repente tantas personas delinquiendo en las esquinas, ¿no? Gente que no hace nada, pues. Como decían por ahí, la sociedad es la madre de todos los vicios y no se equivocan, ¿no? El sector productivo, ¿no? Plantea que el sector productivo dirija a la nación, porque si el sector que trabaja es quien va a dirigir, entonces vamos a acabar con esto. Vamos a acabar con el despotismo y vamos a tener una mejor administración. Está perfecta su planteamiento. La pregunta es cómo lo hacemos, cómo se logra, cómo se hace, ¿no? Eso es lo que no hay respuesta, eso es lo que no van a plantear. Ellos van a dar ideas muy buenas y positivas, pero en la práctica esto no se cumplió, no se ejecutó, ¿ya? Esto por el lado de Simon. Entonces no te olvides, Simon planteó acabar con los 2 flagelos que azotan al mundo y desplazar el sector improductivo. Si hablamos de Fourier, ¿no? Fourier va a plantear crear establecimientos agrícolas relacionados con la industria, ¿ya? Y esto es muy bueno, a lo que nosotros vamos a llamar las ciudades ideales. Aquí él dice, ¿no? En estas ciudades, llamados falansterios, que son las ciudades ideales, todos trabajan y por lo tanto todos comparten las ganancias. Qué divino sería, ¿no? Todos trabajamos, sin embargo decimos ahora, vamos a poner un ejemplo nomás, ¿no? Vamos a encontrar que son 2 administradores, pero uno que ha estudiado en la universidad y el otro que ha estudiado en un instituto, ¿ya? Que tiene el título de un instituto. Y de repente hay que firmar documentos. ¿Quién lo va a firmar? El universitario, el que es titulado, ¿no? De la universidad. ¿Y quién va a elaborar, sin embargo, todo el trabajo? Aquel que sale del instituto. Y él, pues, está promedio, ¿no? Un sueldo de 1.500 en el mejor de los casos. 1.500, 1.700, ya 1.800, ponle. ¿Cuánto está ganando aquel universitario? El universitario está ganando unos 3.000, 4.000. Listo. Pero ¿quién hizo todo el trabajo? El del instituto. ¿Y quién firmó? El universitario. Y por firmar nada más, él se está llevando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él ha estudiado en una universidad, tiene un respaldo. Y esa no es la idea. Pero en la práctica se da. Esto sí se da, ¿no? En cambio, ellos ¿qué planteaban? No, todos trabajan por igual y todo es repartido por igual. Esto debería darse en los falansterios, en las ciudades ideales, donde tú elijas tu trabajo, las horas que vas a trabajar, la tarea que vas a desarrollar y el sueldo que quieres ganar, ¿no? Qué divino sería. Yo quiero trabajar 2 horas, quiero ganar tanto, ¿no? Y solamente voy a hacer esto. Pero en la práctica no se da. Sin embargo, ¿no? Fourier lo va a plantear, no te vayas a olvidar, ¿no? Y también planteó el trabajo atractivo, pues, donde se va a reunir estos 3. Capital,
talento y trabajo. Yo soy, por ejemplo, una máxima dibujando, ¿no? Entonces, yo ya tengo talento, ¿no? Y quiero un trabajo donde pueda ganar, no sé, unos 4.000, ¿no? Supongamos, ¿ya? Y ya tengo el lugar que me va a pagar ese sueldo por el talento que yo tengo. Entonces se reúnen los tres factores: capital, talento, trabajo, un trabajo atractivo, ¿no? Entonces ya no lo vemos como un trabajo, sino como una tarea que está recibiendo una recompensa, ¿no? Por aquel trabajo. Entonces, esto también lo va a plantear Fourier. Yo te pregunto, ¿tú crees que los capitalistas van a tomar esto en cuenta? No, pues tomaron esto como descabellado, ¿no? Imposible que el obrero elija qué tarea quiere desarrollar y cuánto es lo que quiere ganar. Y que aquel dueño gane lo mismo o tenga el mismo ritmo de vida que aquel obrero proletario, ¿no? Esto no se dio. Vamos a encontrar a Owen, ¿ya? Y él va a ser un reformador del trabajo industrial, ¿ya? Él, chicos, va a ser quien más se centre en acabar con la población niní. Él va a plantear beneficios para el obrero. Y estos beneficios van ligados a eliminar las tareas penosas. En la actualidad, por ejemplo, ¿cuál sería un trabajo que tiene y demanda una tarea penosa? Aquellos que recogen la basura, ¿no? Aquellos que trabajan en esos carros, ¿no? Que recogen la basura y que no tienen, digamos, trabajan domingos, feriados, ¿no? ¿Por qué me dices un trabajo penoso? Porque mira, ellos tienen que estar expensos a recoger todas las bolsas de basura que tú dejas, ¿no? A la puerta de tu casa, que ellos pasan a recoger. Tú podrás decir, pero ellos ganan un sueldo, sí, pero mira, tienen que oler todos los desperdicios que tú estás botando. Están expensos al peligro porque a veces somos inconscientes y se nos quebró un vaso, una botella, listo, a la basura. Ellos recogen sin darse cuenta y se pueden cortar, se lastiman. Es más, tienen que mover de a cada momento para poder ir, digamos que ahondando más para que pueda entrar más basura, ¿no? Y todo ese olor podrido ahí, putrefacto, ¿no? Entra en ellos. ¿Cuál sería otra tarea penosa? Aquellos que trabajan limpiando los baños, por ejemplo. Cuando tú vas a un baño público, ¿no? Y hay una persona afuera, ellos son los que tienen que limpiar, ordenar todo lo que está dentro. Y hay personas que de repente no tenemos costumbres buenas o adecuadas y tiramos los papeles al inodoro, ¿no? El inodoro se atoró. O por último, botamos, algunas mujeres, ¿no? Les decías, botan las toallas sanitarias abiertas y estas personas tienen que estar expensas a limpiar, a recoger. Entonces, estas, por ejemplo, son tareas penosas. ¿Qué decía Robert Owen? Tenemos que eliminar esas tareas penosas para el obrero. Tú te preguntarás, pero si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Tú, pues, ¿no? Entras, utilizas tú mismo, limpias lo que has ensuciado y tendríamos la solución. Y va a plantear crear las granjas cooperativas. Esto, chicas, estas granjas cooperativas van a estar centradas en el ámbito, sobre todo, agrícola, ¿ya? Para sembrar, cosechar. Esto va a ser con un objetivo, resolver la desocupación. Y entonces que el Estado tenga otro sentido, ¿no? Enfocado tanto en la moral como en el trabajo. Entonces, Owen va a plantear estas dos cositas: beneficios para el obrero y las granjas cooperativas, enfocadas, no te olvides, a resolver la desocupación, acabar con la población niní, ¿ya? Y encontramos a Louis Blanc. Ya, esto todavía, ¿no? O sea, va a plantear algo que involucra mucho más al Estado. Él va a plantear crear los talleres nacionales. Y estos talleres nacionales, dicen, el Estado tiene que dar el dinero para crear estos talleres y generar trabajo. Pero ¿quién los va a administrar? El obrero. Porque el obrero es quien va a saber cuáles son sus necesidades y, por lo tanto, si el obrero está contento, está tranquilo, ¿no? Va a producir el doble o el triple. Por aquí, estos socialistas utópicos plantearon en algún momento, ¿ya? No todos ellos no eran, digamos, del pueblo, ¿no? Y uno de ellos va a plantear que en las empresas, por ejemplo, se guarden o se creen instituciones como tipo guarderías donde los hijos pudieran estar ahí y el obrero, ¿no? Pueda tener contacto, pueda ver qué está haciendo su hijo, por lo tanto está tranquilo. Y esto va a beneficiar al burgués, ¿por qué? Porque si el obrero está tranquilo va a producir el doble o el triple, ¿ya? Pero para los capitalistas esto pues fue descabellado y evidentemente no lo van a aceptar. Y Blanc planteó los talleres nacionales. El Estado invierte, da el dinero, pero quien lo maneja y lo va a administrar es el obrero. Por supuesto que esto ellos no lo van a aceptar, ¿no? Entonces, por eso decimos que estos representantes son socialistas utópicos, porque las medidas son muy buenas, pero en la práctica no se da. Vamos a las claves.
Ya, muchachos, vámonos a las claves del socialismo utópico. Página 258. En la número 1, la respuesta sería C, proletariado. En la número 2, la respuesta sería D, conciliar el capital con el trabajo. En la 3 sería Charles Fourier. En la 4 sería Simon. En la 5 sería crear aldeas cooperativas. En la 6 sería Robert Owen. Y en la 7 sería Luis Blanc. ¿Ya? Ahí tendríamos las claves. ¿Qué queda para ti? La página 259. Listo. Cuídate y conmigo será hasta una nueva oportunidad.